México es un país estrechamente vinculado a los humedales. Ríos, lagunas o pantanos no solo conservan una extraordinaria biodiversidad, sino que además estos ecosistemas están considerados como los más productivos del planeta. Cualquier área que se encuentre temporal o permanentemente inundada por agua es considerada un humedal, incluidas las zonas marinas que no excedan los 6 metros de profundidad y los cuerpos de agua creados por el hombre. En todos estos hábitats, la presencia de agua es la que determina las especies, las funciones y la dinámica propia del ecosistema. Por esta razón, hablar de los humedales es hablar del agua. El 97% del agua contenida en la biosfera se encuentra aquí, en los mares y océanos. De hecho, podemos decir que toda el agua del planeta proviene del mar y de alguna manera u otra regresa al mar. Aquí, en las calurosas costas del Golfo de México, el sol propicia la evaporación del agua del mar a gran escala, desencadenando así el importantísimo ciclo del agua. Los vientos empujan estos frentes nubosos hacia el interior, transportando el agua desde la costa hasta las sierras chiapanecas, donde se precipita en soberbios chaparrones. Como vimos en anteriores capítulos, bosques y selvas recogen y capturan estas torrenciales lluvias y las filtran a los mantos acuíferos subterráneos para aflorar posteriormente en preciosos e importantísimos manantiales y arroyos como este, donde vemos cómo el agua que vino del mar emprende su viaje de regreso al mar. Desde las costas tabasqueñas, donde empezamos nuestro recorrido, seguimos el camino de las nubes hasta llegar a las sierras chiapanecas, donde nacen y se nutren los ríos que conforman la cuenca del Usumacinta. Torrentes, cascadas, arroyos y ríos son clasificados como humedales riberinos. Y de ellos dependen casi todos los humedales, ya que suponen la recarga de agua necesaria para existir. La vegetación que crece en las orillas es imprescindible para el ecosistema. Las raíces de estas plantas fijan el suelo, impidiendo que la tierra se desmorone y caiga al río. En algunos tramos, los árboles conforman una cúpula sobre el cauce del arroyo, conocida como vegetación de galería. Las ramas y materia vegetal que caen al río proporcionan refugio a los peces y enriquecen el agua con elementos orgánicos de los que nutrirse. El agua es un elemento esencial para todos los seres vivos, de modo que donde el líquido está presente es seguro encontrar abundante fauna. Para las espátulas rosadas que se alimentan en las orillas, los árboles les permiten construir sus nidos arriba de la despensa. La sensibilidad de su curioso pico las capacita para seleccionar de entre la materia que acarrea la corriente los crustáceos, peces e insectos que conforman la base de su dieta. Pequeños manantiales alimentan a los arroyos y estos, a su vez, a los ríos como el Lacantún.
Durante los meses de marzo a junio, muchos de los arroyos desaparecen y los ríos se repliegan a su mínimo caudal. Cantidades de sales minerales y de materia orgánica que el agua acarrea quedan expuestas en las playas, donde las mariposas protesilaus las pueden aprovechar. Una forma de reducir la alta temperatura que se concentra en los guijarros es la de agitar sus alas como abanicos. Aunque cuando el calor es excesivo, levantan el vuelo para refrigerarse con la brisa ribereña. En estos ríos chiapanecos habita el depredador terrestre más grande de México, el cocodrilo. Los machos de la especie Moreleti pueden superar los 4 metros de longitud y los 300 kilogramos de peso. Estos míticos reptiles convivieron con los dinosaurios hace unos 200 millones de años y desde entonces permanecen sobre el planeta. Las razones por las que los cocodrilos sobrevivieron a la gran extinción y los dinosaurios no, todavía son un misterio. Pero el hecho de poder vivir en dos ambientes, su habilidad para aletargarse o viajar si es preciso, y no ser nada escrupulosos con la carne, son algunas de las capacidades que les han ayudado a perdurar hasta nuestros días. Miles de aquellos pequeños y a primera vista insignificantes manantiales han conformado la cuenca del Usumacinta, considerada como la 7ª cuenca hidrológica más importante del mundo y por la que descendemos hasta llegar a las grandes planicies tabasqueñas. Desde los altos de Chiapas, siguiendo la cuenca del Usumacinta, regresamos de nuevo hasta Tabasco, a la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. El agua, cargada con los sedimentos y materia orgánica recogida en su camino, se deposita en estas planicies, constituyendo uno de los espacios naturales más importantes de México. La gran productividad de los pantanos se manifiesta en las grandes pajareras. Cigüeñas, garzas, ibis y cormoranes comparten este fantástico y bullicioso condominio. Anidar en colonias permite a las aves formar un frente común ante los depredadores. Además, en caso de que el enemigo penetre las defensas, la multitud reduce la probabilidad de ser el elegido. En el ático de la pajarera encontramos a las cigüeñas americanas. Al observar su tamaño y envergadura de 1,80 m, sorprende el hecho de que tan solo pesen algo más de 2 kilos. Los pollos van ascendiendo hasta ubicarse en las ramas más altas, desde donde pueden ejercitar sus alas y practicar sus primeros vuelos. Los ibis blancos son la especie más gregaria de la colonia. Durante todo el año viven en grupos. Cuando los pollos eclosionan, permanecen en sus nidos los primeros 15 días. Pero cuando comienzan a tener cierta apariencia de ibis, lo abandonan y se concentran en escandalosas guarderías, donde comienza su proceso de sociabilización. Los jóvenes, aún con plumajes oscuros, permanecen junto a sus padres hasta cumplidos los 2 años. Durante este periodo aprenden a ser un ibis y adquieren experiencia colaborando con la crianza de sus hermanos.
A lo largo del recorrido que hemos realizado desde los bosques y selvas hasta estas planicies tabasqueñas, el agua ha acarreado la rica materia orgánica que permite la gran productividad de estos humedales, pero también ha transportado los residuos tóxicos y contaminantes que el hombre ha ido arrojando a su paso. Aún así, estas plantas que me rodean son tan extraordinarias que mediante procesos físicos y químicos son capaces de eliminar metales y contaminantes del agua y en la medida que ellas pueden, limpian, filtran y descontaminan las aguas que aquí permanecen y las que finalmente acaben su viaje en el mar. Más de 250 especies representan uno de los museos vivos de plantas acuáticas más importantes del continente. La conservación no puede reducirse a la protección de áreas aisladas. En el caso de los humedales, es evidente que dependen de la conservación de bosques y selvas y de los ríos y arroyos que traen hasta aquí el agua. Para conservar esta, debemos de aplicar estrategias que integren las cuencas hidrológicas en su totalidad. Nos desplazamos al otro extremo del país, hasta la península de Baja California, al sistema lagunar de Ojo de Liebre. Al contrario que los pantanos de Centla, estos humedales no dependen de una cuenca, ya que no reciben ninguna aportación de agua desde tierra, sino que obedecen a su flujo de intercambio con el mar. Millones de aves que migran desde el norte a Sudamérica para pasar el invierno necesitan de los humedales que encuentran en su viaje. Las lagunas son tan prolíficas que hasta las balizas son improvisadas islas para los lobos marinos. Aunque lo que convierte en único a este sistema lagunar son las más de 3.000 ballenas grises que viajan desde el estrecho de Bering para reproducirse en este santuario mexicano. Los 16.000 kilómetros que recorren en su viaje convierten a esta migración en la más larga realizada por un mamífero. De diciembre a marzo, las ballenas dan a luz y se aparean protegidas por las turbias aguas, donde ni orcas ni tiburones blancos se llegan a adentrar. Este sistema lacustre supone la más importante área del mundo para la reproducción de las ballenas grises, por lo que su conservación es esencial para la especie. Viajamos ahora hasta la gran planicie de la península de Yucatán, a la reserva de la biosfera Ría Lagartos, en el estado de Yucatán. Para el mes de mayo, la mayor parte de la población de flamencos que habita en México se concentra en Ría Lagartos. En estos salitrales encuentran el alimento y el aislamiento necesario para reproducirse. Graznidos y elegantes posturas forman parte de las rituales danzas, además de algunas discusiones. Gran parte de las parejas ya vienen formadas desde años atrás, pero se pueden dar divorcios y con ellos nuevas parejas, ya que cada temporada se incorporan a la comunidad reproductora los jóvenes de más de 2 años de edad. Los flamencos poseen adaptaciones que les permiten explotar ambientes que pocas aves pueden compartir. Las rías, que tienen poco contacto con el agua del mar, con el tiempo se van haciendo más y más saladas, además de alcanzar altas temperaturas. Las patas y plumas de los flamencos pueden permanecer sumergidas en estas tórridas e hipersaladas aguas, de las que además
extraen su alimento. Y así como las lagunas de ojo de liebre son vitales para la población de ballenas grises, Ría Lagartos lo es para la población de flamencos mexicanos. Comienza la época de lluvias y el deseo de reproducirse de estos machos de sapo es incontenible, lo que les lleva a cometer numerosas e inoportunas equivocaciones. La selección de pareja no parece ser muy meditada. Los anfibios generalmente ovopositan en el agua, aunque las ranitas arborícolas pueden hacer sus puestas en el envés de las hojas que penden sobre el humedal. Al salir del huevo son como peces, se desplazan mediante su cola y respiran por branquias. Los renacuajos se alimentan de cualquier tipo de materia orgánica, incluidos los cadáveres de sus propios congéneres. Conforme pasan las semanas, comienzan poco a poco a desarrollar sus patas traseras, hasta asemejarse a las que le acompañarán durante toda su vida. Su boca comienza a sufrir transformaciones, ya que debe de cambiar de posición. Su visión se va modificando para adaptarse a ver fuera del agua y empiezan a desarrollarse los pulmones. Si bien las patas de atrás crecen progresivamente, las patas de adelante se desarrollan totalmente pegadas al cuerpo hasta que se desprenden, dándole ya la apariencia de una rana. En estas imágenes vemos dos estadios de la metamorfosis. La cola se va reabsorbiendo, siendo las reservas energéticas que consume el animal mientras finaliza la transformación. Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. Se estima que surgieron de los peces hace unos 360 millones de años, y es a partir de ellos que se desarrollaron los reptiles, que a la vez dieron lugar a los mamíferos y a las aves. Nos vamos ahora hasta los humedales costeros del estado de Veracruz, concretamente a los manglares de Alvarado. Detrás de Brasil, México es el segundo país del mundo con mayor extensión de manglar. Más de 500 000 de hectáreas se encuentran cubiertas por este increíble bosque litoral. Con el nombre de mangles se conoce a las pocas especies arbustivas que soportan la vida en las zonas costeras. En México existen 6 especies de mangle, siendo 2 de ellas las más abundantes: el mangle rojo y el mangle negro. Algo más alejado de la orilla se encuentra el mangle negro. Estos árboles pueden llegar a alcanzar hasta los 15 o 20 metros de altura gracias a su exclusivo sistema de raíces subterráneas, que le permiten fijarse a este fangoso e inestable suelo. A estas estructuras de la planta se las conoce como neumatóforos. Estos neumatóforos además forman parte del sistema de respiración de la planta, ya que otra de las dificultades que encuentran las plantas para establecerse en estas zonas es que el suelo tiene muy poco oxígeno,
Por lo tanto, las raíces deben de salir a respirar. El exceso de sal también es un problema para estas plantas, pero lo han resuelto mediante poros en sus hojas por los que secretan el exceso de sal que no pueden tolerar. En la orilla, y casi siempre sumergido, encontramos a la otra especie más abundante, el mangle rojo. Bajo las mismas presiones, diferentes soluciones. El mangle rojo desarrolla estas raíces aéreas llamadas raíces adventicias. Con ellas aumenta la superficie de sustentación en este fangoso suelo. Si nos fijamos en las raíces, veremos unos poros llamados lenticelas. Por estas estructuras, la planta es capaz de intercambiar gases, asimilar nutrientes e incluso desprenderse del exceso de sal que es perjudicial para la planta. Tan exclusivos y curiosos como las plantas son los habitantes del manglar. Los cangrejos son muy abundantes y encontramos varias especies. Al género Uca lo reconocemos por el hiperdesarrollo de una de sus tenazas, lo que le vale el sobrenombre de cangrejo violinista. La supertenaza la emplean durante el cortejo y las discusiones, ya que para excavar y alimentarse solo emplean la pequeña. También originales son los cangrejos trepadores, que viven sobre las ramas del mangle rojo. En los manglares no hay roedores y pocos herbívoros se alimentan de las hojas de mangle. Así que los cangrejos como estos Goniopsis tienen un papel muy importante al ser los trituradores y descomponedores de la materia orgánica proveniente de las plantas. Aves como las fragatas o los pelícanos anidan en los manglares, donde encuentran seguridad y acceso rápido al alimento. Pelícanos y cormoranes han acorralado un banco de peces en la laguna. Tanto alimento concentrado da inicio al frenesí alimenticio. Picadas y zambullidas ejecutadas en equipo son fundamentales para aturdir y crear el caos en el cardumen. Y es que el secreto de los manglares se encuentra bajo el agua, entre las raíces del mangle rojo. Protegidos por estas ricas y turbias aguas, se adentran los peces y crustáceos a desovar. Los alevines se refugian en estas guarderías submarinas hasta alcanzar un tamaño de seguridad que les permita aventurarse fuera de las raíces. Se estima que el 90% de las especies que consumimos en los trópicos pasa algún ciclo de su vida en el manglar. Por esta razón, es un hecho que la conservación de los manglares está directamente relacionada con la biodiversidad y con la productividad pesquera del país. Así como los manglares, todos los humedales tienen una extraordinaria importancia para el planeta. Nosotros no solo obtenemos 20 veces más producto que de los océanos, sino que además debemos recordar
que tan solo el 0,2% del agua del planeta es potable. Y esta ínfima cantidad se encuentra contenida en estos maravillosos y exclusivos espacios naturales. Y hasta aquí nuestro capítulo dedicado a los increíbles e importantísimos humedales mexicanos. No se pierdan la continuación de su serie Vivo México.